Yo siempre tuve hambre, pero nunca había sentido este vacío. No era el de la panza, era otro, uno que se me metía por el pecho y me hacía doler hasta los huesos. La vecindad estaba callada, tan callada que el eco de mis propios pasos me asustaba. Antes, el silencio duraba poquito, porque siempre pasaba algo. Una risa, un golpe, un regaño, una carrera alrededor del patio. Ahora el silencio se quedaba, se pegaba a las paredes descascaradas y a los barriles vacíos como una cosa viva que no quería irse. El cielo tenía un color sucio, como si alguien hubiera lavado las nubes con agua vieja. Olía mal, no solo a basura o a humedad, sino a algo más profundo, más feo, como cuando la leche se echa a perder, pero en todo el mundo al mismo tiempo. Yo caminaba despacio, porque tenía miedo de hacer ruido, aunque no sabía exactamente de qué me escondía. Solo sabía que algo había salido mal, muy mal. Don Ramón iba conmigo. Ya no caminaba como antes, con coraje y pasos largos. Ahora iba encorvado, como si el peso del cielo se le hubiera caído encima. Su cara estaba llena de líneas nuevas, líneas que no estaban ahí cuando todavía había gritos y risas. No decía nada, y yo tampoco. No porque no quisiéramos, sino porque ya no había palabras que sirvieran. Todo empezó cuando una mañana nadie salió. Yo me desperté en mi barril con la sensación rara de que el día no quería empezar. El patio estaba vacío. Las ventanas cerradas. Ni una sombra moviéndose detrás de las cortinas. Fui viendo puerta por puerta, sintiendo como el miedo me mordía los pies. En la casa de doña Florinda, el olor era horrible. Adentro, el desorden parecía una pelea contra algo que no se podía ver. Kiko estaba ahí, tirado, con los ojos abiertos mirando nada. Doña Florinda estaba cerca, inmóvil, como una muñeca rota. Yo no entendí al principio. Pensé que estaban dormidos, pero ese pensamiento se rompió cuando vi las marcas, cuando vi la sangre seca en el suelo. Corrí. Corrí hasta que el pecho me dolió. En el cuarto de don Ramón estaba la Chilindrina, su cabello revuelto, su cuerpo quieto de una forma que no era normal. Más tarde supe que ese sería el último recuerdo que me acompañaría siempre. Don Ramón la encontró después. No gritó. No lloró. Solo se quedó ahí, como si el mundo se hubiera terminado justo en ese punto. El profesor Girafales estaba en el patio, caído junto a su maletín. El señor Barriga y Ñoño estaban cerca de la entrada, como si hubieran intentado salir. Doña Clotilde estaba en su casa, rodeada de símbolos que ya no significaban nada. Todos estaban muertos. Algunos parecían dormidos, otros parecían haber peleado hasta el final. Ninguno parecía en paz. Después vinieron ellos. Los que caminaban torcidos, los que gemían sin alma, los que tenían caras conocidas pero ya no eran personas. Yo vi a uno levantar la cabeza y supe que no debía acercarme. Sus ojos estaban vacíos, pero su cuerpo se movía con una hambre peor que la mía. Don Ramón me jaló del brazo y salimos corriendo. Desde entonces, solo quedamos nosotros. Ahora caminábamos entre ruinas. La vecindad ya no era un lugar, era un recuerdo podrido. Las paredes tenían manchas oscuras, el suelo estaba cubierto de cosas que no quería mirar mucho tiempo. A veces escuchábamos ruidos a lo lejos, pasos arrastrados, golpes secos, chillidos que no parecían humanos. Nos escondíamos. Esperábamos. Seguíamos. No solo eran los muertos. Había gente viva que daba más miedo. Personas con ojos desesperados, con armas improvisadas, que miraban como si todo fuera suyo, incluso nuestras vidas. Una vez los vimos desde lejos, saqueando lo que quedaba de una tienda. Golpeaban animales que se acercaban demasiado, perros flacos, ratas grandes. El mundo se había vuelto cruel, como si la bondad hubiera sido una de las primeras cosas en morirse. Yo pensaba mucho en el pasado.
en lo tonto que era preocuparme por una torta, por un regaño, por un castigo. Todo eso parecía un sueño bonito que alguien me había quitado sin avisar. Ahora el hambre era constante, pero peor era la soledad. Don Ramón estaba conmigo, sí, pero a veces parecía tan lejos, perdido en un dolor que yo no podía tocar. La noche era lo peor. Cuando el sol se iba, el frío entraba en los huesos y los sonidos se multiplicaban. Gemidos, gruñidos, golpes contra metal. Yo me encogía, abrazando mis rodillas, deseando despertar. Pero siempre despertaba ahí, en ese mundo roto. Seguíamos investigando, no porque creyéramos que habría respuestas, sino porque no quedaba nada más que hacer. Queríamos saber cómo se acabó todo, aunque en el fondo yo ya lo sabía. No hubo una sola razón, fue como una enfermedad del mundo, algo que se metió en las personas y las vació por dentro. Cada paso nos alejaba más de lo que fuimos. Yo ya no era el niño que jugaba en el patio. Don Ramón ya no era el hombre que se enojaba y luego sonreía. Éramos sobrevivientes, y eso no era algo bonito. Era solo otra forma de estar vivos un poco más. Mientras caminábamos entre calles destruidas, sentí que algo nos observaba. No sabía si eran los muertos, los vivos o el mismo mundo, esperando el momento de terminarnos también. Y aunque tenía miedo, seguí adelante, porque detenerse significaba pensar demasiado, y pensar dolía más que el hambre. Así empezó nuestro camino por el fin de todo. Y yo todavía no sabía que lo peor no había pasado. El mundo siguió cayéndose a pedazos mientras avanzábamos. Ya no sabía cuántos días habían pasado desde que dejamos la vecindad, porque el tiempo se volvió una cosa inútil, como los calendarios rotos que colgaban en algunas paredes. A veces el sol salía débil, otras veces el cielo se quedaba gris todo el día, y yo sentía que así se iba a quedar para siempre, como si el mundo hubiera olvidado cómo cambiar. Caminábamos entre calles llenas de autos abandonados, con puertas abiertas y ventanas rotas, como bocas que se quedaron gritando para siempre. Dentro había esqueletos, cuerpos secos, manos extendidas hacia nada. El olor era tan fuerte que se me metía en la garganta y me hacía lagrimear, pero ya ni eso podía llorar bien. El llanto se me había acabado, igual que muchas otras cosas. Don Ramón seguía adelante, pero cada día estaba más flaco, más lento. A veces lo veía mirar el suelo con tanta fuerza que parecía que quería desaparecer ahí mismo. Yo sabía que pensaba en la Chilindrina. Yo también pensaba en ella, en su risa chillona, en sus bromas. Ahora su recuerdo me dolía como una herida abierta que nunca cerraba. Encontramos animales salvajes donde antes había gente. Perros en manada, con costillas marcadas y ojos locos, peleando por restos humanos. Ratas grandes que no huían, que nos miraban con descaro, como si el mundo ahora les perteneciera. Una vez vimos un caballo muerto, rodeado de aves negras que arrancaban pedazos de carne con calma, sin miedo. La naturaleza había aprendido rápido que nadie la iba a detener. Los muertos seguían ahí. Algunos caminaban solos, otros en grupos. Sus cuerpos estaban hinchados o secos, algunos sin brazos, otros sin cara. Pero todos se movían con la misma intención vacía. Cuando los veíamos, nos escondíamos. Nos metíamos en casas destruidas, debajo de mesas, dentro de closets llenos de ropa, que todavía olía a personas normales. A veces se escuchaban golpes, uñas raspando paredes, respiraciones húmedas. Yo apretaba los dientes hasta que me dolía la cabeza. Empezamos a encontrar señales de otros vivos. Fogatas apagadas, latas vacías, mensajes escritos con pintura negra diciendo cosas sin sentido o pidiendo ayuda que ya no iba a llegar. Eso me daba más miedo que los muertos, porque los vivos podían pensar, podían decidir hacer cosas peores. Una vez vimos a un grupo desde lejos. Tenían armas, ropa manchada, miradas duras. Arrastraban a alguien que todavía se movía.
No me quise quedar a ver qué pasaba después. Seguíamos buscando respuestas. Entrábamos a edificios públicos, a oficinas, a hospitales. En uno de ellos vi camillas con correas, manchas oscuras en el suelo, paredes rayadas con uñas humanas. Había papeles tirados hablando de infecciones, de mordidas, de cuarentenas que nunca funcionaron. Yo no entendía todas las palabras, pero entendía el miedo que había quedado impregnado ahí, como un fantasma que no se iba. Don Ramón empezó a toser. Al principio no le di importancia, porque todos estábamos mal, pero la tos se volvió más profunda, más húmeda. A veces se doblaba del dolor y se quedaba quieto un rato. Yo quería ayudarlo, pero no sabía cómo. No había doctores, no había medicinas, no había nada. Solo el miedo constante de quedarme solo. Las noches se volvieron más peligrosas. Los muertos parecían moverse más cuando no había luz. Sus gemidos llenaban el aire, mezclándose con los sonidos de animales y con gritos lejanos que se apagaban de repente. Dormíamos poco, turnándonos para vigilar, aunque yo casi no cerraba los ojos. Cada vez que lo hacía soñaba con la vecindad, con todos vivos, y despertaba con el golpe de la realidad partiéndome la cabeza. Un día regresamos cerca de la ciudad, buscando comida. Entramos a un supermercado destruido. Los estantes estaban vacíos, el suelo lleno de vidrios y sangre seca. Al fondo escuchamos pasos. No eran arrastrados. Eran rápidos. Nos escondimos entre cajas caídas. Eran saqueadores. Olían a sudor, a violencia. Se movían como dueños del lugar. Uno de ellos se acercó demasiado. Yo sentí que el corazón se me iba a salir. Al final se fueron, riéndose, llevándose lo poco que quedaba. Nos quedamos ahí, temblando, mucho después de que el ruido desapareció. Esa noche don Ramón empeoró. Su respiración era pesada, irregular. Yo me quedé despierto mirándolo, pensando que no podía perderlo también. Si él se iba, yo no iba a durar nada. El mundo ya me había quitado demasiado. Me sentí pequeño, inútil, como cuando me quedaba solo en el patio, pero multiplicado por 1000. Seguimos caminando, aunque ya no sabíamos hacia dónde. La esperanza era una cosa del pasado. Ahora solo avanzábamos por costumbre, por miedo a detenernos. Vi ciudades fantasmas, parques llenos de columpios moviéndose con el viento, escuelas con pizarrones todavía escritos. Todo hablaba de una vida que se fue de golpe, sin despedirse. Un día encontramos una casa aislada, todavía cerrada, todavía entera. Entramos con cuidado. Dentro había restos de una familia. Estaban juntos, abrazados, como si hubieran decidido irse al mismo tiempo. No había señales de lucha. Solo frascos vacíos. Yo entendí lo que habían hecho y sentí una tristeza tan grande que casi me senté a su lado para no levantarme nunca. Don Ramón me miró diferente ese día. Sus ojos tenían algo roto. Algo resignado. Yo sentí que el final se estaba acercando, aunque todavía no sabía cómo ni cuándo. El mundo ya no nos quería aquí. Cada paso era una ofensa para lo que quedaba. Seguimos adelante, cargando con recuerdos que pesaban más que el hambre. Y aunque todavía respirábamos, yo sabía que solo era cuestión de tiempo. Porque en un mundo muerto, los vivos solo están esperando su turno. El final no llegó de golpe. Se fue arrastrando con nosotros, paso a paso, como todo en ese mundo enfermo. Don Ramón ya casi no podía caminar. Su tos se había vuelto un sonido hueco, profundo, como si algo se estuviera rompiendo dentro de él. A veces escupía sangre y la miraba con una calma extraña, como si ya no le perteneciera. Yo fingía no darme cuenta, porque aceptar eso era aceptar que pronto estaría solo. Seguimos hasta que las piernas nos dolieron tanto que cada movimiento parecía un castigo. Llegamos a una zona industrial, llena de edificios enormes y oxidados.
El aire ahí era pesado, lleno de polvo y ceniza. No había árboles ni colores, solo metal, concreto y silencio. Pensé que ese lugar se parecía mucho al interior de mi cabeza. Encontramos refugio en una fábrica abandonada. Las ventanas estaban rotas, pero las paredes eran gruesas. Dentro había máquinas inmóviles, cubiertas de óxido, como animales muertos. El eco de nuestros pasos sonaba demasiado fuerte, pero ya no teníamos fuerzas para buscar algo mejor. Nos quedamos ahí. Los muertos llegaron esa misma noche. No supe cuántos eran, solo supe que eran muchos. Sus sonidos llenaron el aire, chocando contra las paredes, metiéndose por las grietas. Golpeaban, empujaban, raspaban el metal con uñas que ya no eran uñas. Yo me encogí en un rincón, temblando, mientras don Ramón se mantenía de pie como podía, sosteniendo un tubo oxidado que encontró en el suelo. El miedo ya no era como antes. No era un golpe repentino, era un cansancio profundo, una certeza. Sentí que todo lo que había vivido me llevaba exactamente a ese momento. Pensé en la vecindad, en el patio, en los juegos tontos, en las risas. Pensé en todos los que se quedaron ahí, muertos sin entender por qué. Me di cuenta de que yo tampoco lo entendía, y ya no importaba. Los golpes cesaron de repente. El silencio volvió, más espeso que nunca. Eso fue peor. Sabíamos que no se habían ido. Solo estaban esperando. Yo sentía mi corazón latir tan fuerte que creí que eso nos iba a delatar. Al amanecer, salimos. El aire frío me cortó la cara. Afuera, el mundo seguía igual de muerto. Caminamos entre edificios, buscando comida, buscando algo que no existía. Don Ramón se apoyaba en mí. Yo era pequeño, pero en ese momento me sentía viejo, cansado, gastado. Entonces los vimos. Saqueadores. No muchos, pero suficientes. Tenían armas mejores, ropa gruesa, miradas vacías. Nos observaron como se mira a un animal herido. Yo supe que no íbamos a escapar. No había dónde correr. Todo pasó rápido y lento al mismo tiempo. El ruido, el caos, el dolor. Sentí un golpe fuerte y caí. El mundo se volvió borroso. Desde el suelo vi a don Ramón intentar protegerme, moverse con una fuerza que ya no tenía. Vi cómo caía. No se volvió a levantar. Me arrastré hasta él. Su cuerpo estaba tibio todavía. Sus ojos miraban al cielo gris, pero ya no veían nada. Sentí algo romperse dentro de mí. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, abrazándolo, como cuando era niño y tenía miedo de quedarme solo en la noche. Los saqueadores se fueron, dejándonos tirados, porque ya no valíamos nada. El silencio regresó otra vez, como siempre. Me quedé junto al cuerpo de don Ramón mucho tiempo. No sé cuánto. El hambre, el frío y el dolor se mezclaron hasta volverse una sola cosa. Cuando intenté levantarme, no pude. La herida ardía. Cada respiración era un esfuerzo. Escuché sonidos a lo lejos. Gemidos. Pasos arrastrados. Sabía lo que era. Los muertos habían olido la sangre. No tuve fuerzas para huir. Me apoyé contra una pared fría, sintiendo como la vida se me escapaba poco a poco. Pensé que tal vez así se sentía quedarse dormido sin volver a despertar. Pensé en mi barril. Pensé en que, al final, nunca dejé de ser el niño solo. Los muertos llegaron. Los vi acercarse, torcidos, rotos, pero constantes. No sentí rabia. No sentí miedo. Solo una tristeza enorme, pesada, que me aplastaba el pecho. Cerré los ojos y deseé, por primera vez, no despertar. El dolor fue breve. Después no hubo nada. Si alguien alguna vez pasa por ese lugar, no encontrará respuestas. Solo huesos, ropa vieja, recuerdos rotos. El mundo siguió sin nosotros, como si nunca hubiéramos existido.
La vecindad quedó vacía para siempre. Y yo, el chavo, dejé de tener hambre, porque ya no quedaba nada que pudiera doler. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que... ¡Ah!